mientras hablamos de este tipo de situaciones que lamentablemente nos toca a partir de esta pandemia, porque lamentablemente lo llevó el COVID, Arturo, vamos rapidito a hablar de un tema relacionado, pero que en este caso obviamente tiene de consecuencias incluso a nivel nacional por su importancia. Con la fiscal Claudia Lescano queremos hablar. Buenas tardes, fiscal. Acosta, perdón. Es con respecto al procedimiento y a lo que está aconteciendo en torno a estos medicamentos del Instituto de Previsión Social. ¿Cómo está, fiscal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Será que puede aportar algo nuevo con respecto a esto que usted ya hace algunos días nos detallaba, que era básicamente el informe que estaba aguardando para proseguir con la investigación, fiscal? La investigación está en proceso. Sí, se están incorporando varias declaraciones testificales y también se han incorporado videos y documentos, ¿verdad? El resumen en sí que debe enviar IPS y las farmacias y el destino que cada farmacia otorgó a los medicamentos cuyo lote fue identificado, aún no llegó. Mañana es el tiempo que se les otorgó, viernes, digo bien. Entonces, a partir de ahí continuaríamos los siguientes pasos, ¿verdad? Ajá. La situación es la constitución que hicimos esta semana, ya también en el INERAM. Sí. Y la incorporación de varios documentos, ¿verdad? Por una cuestión de prudencia investigativa, estas las circunstancias que te puedo referir, ¿verdad? Claro. Ahora sí, de lo que hicieron en el INERAM, de la Constitución en ese lugar, ¿será que nos puede facilitar algún detalle, por lo menos, fiscal? Bueno, en dicho lugar fueron tomadas varias declaraciones, ¿verdad? Lo principal es que se remitió un informe especificando que dentro de esa institución, en ningún departamento se realizó algún tipo de denuncia formal por una persona física respecto a esta supuesta comercialización. Es decir, que nuestra denuncia se centraría en verificar un poco la certeza o no de los datos que surgen de una entrevista periodística. Así también se verificó un lote preciso de medicamentos y dentro del sistema que se pudo imprimir ciertas constancias, se verificó que ese lote, por lo menos dentro del sistema del INERAM, no constaba que habría ingresado. No obstante, se debe aclarar que hay otro lote cuya identificación no es íntegra, entonces todavía faltaría descartar eso, ¿verdad? Claro, o sea, lo que primariamente tienen es que ni siquiera ingresó al INERAM. No, el lote que tenemos identificado no ingresó al INERAM. ¿Se pudo determinar desde cuándo se realizaban estas operaciones, estas maniobras? El lote que está identificado ingresó al IPS en diciembre del 2020. Sí. Y a partir de ahí es que ocurre la distribución. Eso es lo que tengo en carpeta. Cada día voy hablando de lo que incorporo. Mañana puede modificarse, pero hoy eso es lo que tengo. Y entre las informaciones solicitadas al IPS, ¿puede decirnos cuáles son? Las farmacias del IPS que recibieron es la que está ubicada en el Hospital de Ingavi, también la UTI, y la del 7º piso. Es la descripción que tengo en los documentos. Ahora, fiscal, ustedes decía que de hecho se constituyeron en el lugar y que obviamente en ese sitio se pudo sí incautar alguna documentación que para ustedes va a ser válida para justamente hacer esta trazabilidad, que es un poco la que están tratando de elaborar, ¿verdad? Sí, es así mismo. ¿Lograron documentación? Algo? Sí, fue muy productiva cada visita. Para nosotros fue productiva porque vamos determinando el lineamiento o la trazabilidad de los medicamentos, de lo que está identificado, en la pretensión de poder identificar el otro lote, ¿verdad? Y también con la pretensión de poder llegar
a la persona que se vio en esa necesidad de adquirir, ¿verdad? Y poder determinar si realmente eso ocurrió, ¿verdad? Y si ese medicamento y si ese medicamento tiene un ingreso ilegal, porque se debe recordar que también existe un convenio entre el IPS y el Ministerio de Salud, sí, por el cual el IPS tiene esa posibilidad, claro que debe ser documentada, de proveer medicamentos al Ministerio de Salud y así también sí. hacer un intercambio si eso y el Ministerio de Salud otra vez es el que determina a cuál de los entes que dependen del Ministerio de Salud se otorga o se suministra eso. Ajá. Fiscal, y son varias ampollas. Es un trabajo que va a continuar. ¿De cuántos fármacos estamos hablando? ¿Uno solo es el que está el fármaco que corresponde a esta investigación es denominado Midazolam. Y del lote que se pudo identificar tenemos 21.875. Si me equivoco en unos números es porque no tengo la carpeta en mano, pero ese es el número. Y a partir de la recepción de los informes solicitados al IPS, ¿cuáles son los pasos a seguir? Mañana es el plazo, ¿no? Mañana es el plazo. A partir de vamos a analizar. Hay un equipo de trabajo conformado. Eso se debe analizar detalle por detalle y verificar. Fiscal, como les digo, hay pasos que voy a omitir porque... Claro, por supuesto. Eso entendemos perfectamente y de repente también usted se imagina toda nuestra ansiedad con respecto a esta investigación por lo delicado que resultó finalmente, algo que, como dice usted, se publicó así a las ligeras en los medios, ¿verdad? Concretamente, ¿estos elementos ya direccionan, cree usted, una investigación? ¿Podemos incluso pensar en que pueden haber personas imputadas a partir de todo esto que están recabando? El fin es llegar a la veracidad de los hechos, ¿verdad? Y ver si se adecuan los hechos a un hecho punible. Claro. Sancionado conforme a la ley penal. Y verificar el vínculo de las personas respecto a esto. Hoy día la causa se denomina personas innominadas. ¿Qué significa eso? Que no tenemos una persona identificada respecto al hecho. Ajá. Claro. Y bueno, y tener presente que se comenzó con una fotografía o una entrevista, ¿verdad? Sí. Ya mucho se ha incorporado y mucho se ha individualizado. Sí, claro. A partir de esa publicación, ¿ustedes tuvieron algún contacto o hubo alguna petición al medio que publicó para identificar a la persona que formuló la denuncia? Sí. ¿Y ya recibió el informe? Sí. Ajá, genial. Perfecto. O sea, ¿usted está en condiciones entonces de llegar hasta la persona que denunció? Vamos a ir incorporando las demás declaraciones y demás elementos que nos sirven al efecto. Perfecto. Su respuesta me hacen suponer que estamos ante algo grosso. No. Y ojalá. Estamos trabajando. La sí. realidad es que estamos trabajando. Sí. Tenemos un equipo de trabajo y bueno, y la idea y la intención es siempre llegar a los hechos, a la verdad de los hechos. Por supuesto. Sí, porque siempre hubo denuncias, aunque no de este nivel, de este calibre y esta investigación, ¿no? De gravedad, por supuesto. De que medicamentos del IPS eran sacados sin ningún control para ser comercializados. Y que existía una rosca dentro del IPS que se encargaba de eso. Incluso utilizando los códigos de los médicos para ordenar recetas a la farmacia y ahí retirar. Pero bueno, ojalá lleguen ustedes hasta el fondo de la cuestión, se dilucide y en caso de que existan responsables que paguen. Así es, tenemos una investigación abierta y esperamos seguir incorporando y dar una respuesta a la ciudadanía. ¿Cuántos están trabajando en esta investigación? ¿Usted? 3 fiscales. 3 fiscales, sí. 3 fiscales respecto a esta causa. Ajá. Bueno, fiscal, ya obviamente que el resto va a corresponder una darle tiempo al tiempo. Claro, definitivamente. Incluso ya pensar en la tipificación de las irregularidades que se cometían presumiblemente en este lugar, creo que va a tener que ser incluso con el correr de más horas desde el inicio de esta investigación. Le agradecemos mucho el tiempo y las precisiones, obviamente. Le destacaba justamente la importancia de este tema. Muchas gracias, fiscal.
Un placer, hasta luego, buenas tardes. Igual. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital.